Vamos a meternos ahora en la actualidad de la industria. Estamos en comunicación con Martín Ciprés, editor de Noticias Industriales. Y desde luego hay una pregunta que subyace todo el tiempo. El gobierno dice que la actividad tocó piso en líneas generales, que la recesión que viene desde el comienzo del año a la par del ajuste está llegando a su final. Y hay muchos sectores que dicen que pasa todo lo contrario. ¿Qué tal, Martín? Gracias por atendernos. Fernando, un gusto, buen día. ¿Qué estás La viendo en verdad que es la gran pregunta esa, Es la ¿no? gran Es la gran pregunta. ¿Y qué pregunta. estás viendo? ¿Te parece que la industria, por lo menos no digamos toda la actividad, pero la industria llegó a su piso? Y estamos transitando el piso, creo. Ujú. A ver, la industria pasó un primer trimestre de este año con los primeros cimbronazos. El segundo trimestre, que acabamos de terminar en junio, realmente fue complejo. Por dos cuestiones, Fernando. La verdad que hubo una baja en las ventas importantes. Estamos hablando de sectores de alimentos, por ejemplo, de un 20 a un 30%. Y en sectores de la construcción relacionados con la industria de la construcción, no solamente con obra pública, sino con edificios, por ejemplo, la baja en las ventas tuvo alrededor de un 80%, por no decirte que en algunos sectores ha tenido casi un parate total. Ujú. Estamos arrancando este tercer trimestre con datos que no son muy alentadores. Estos son datos oficiales. Si uno ve el índice de producción industrial manufacturero de mayo y lo compara con el mismo mes del año pasado, bajó un 14,8%. Y lo que se está especulando, estamos arrancando este tercer trimestre, la verdad es que este tercer trimestre dicen que puede ser parecido o un poco peor desde el punto de vista de la actividad, es decir, de, de, de los pedidos, de las ventas al segundo trimestre del año pasado. Lo que creo que está pasando, y esto es Ujú. una apreciación personal, después de hablar con varios industriales de distintos sectores, que me parece que independientemente de la discusión del cepo, que es una discusión en sí misma, lo que me parece es que está faltando es un horizonte, un norte. Es decir, miren, vamos a a un escenario de tal característica en donde se va a poder invertir. Está claro también, y eso la industria lo entiende, Ujú. que lo que sucedió en el 2023 condicionó muchísimo el 2024, y ahí yo te diría que hubo dos razones principales. La primera razón es que se adelantaron muchas compras, muchísimos, se estoqueó demasiado. Y el otro fue el tema de los precios, ¿sí? Ujú. Los precios que arrancaron moderados a mediados del 23, y en el final del año realmente el incremento de los precios fue muy fuerte, principalmente en lo que veíamos en los productos del supermercado. Bueno, en febrero y marzo de este año los precios se tuvieron que acomodar por una baja en las ventas a noviembre del año pasado. Todo Ahora este bien, Martín, claro, contexto. pero digo, el contexto también hace que haya que sumar otro ingrediente, que es un gobierno que dice, no esperen políticas sectoriales, no esperen que la industria o la construcción, no esperen créditos blandos, no esperen tampoco algún plan organizado desde el gobierno para reactivar o para incentivar su actividad, sino que lo que pueden esperar del gobierno es que la macro mejore y la micro tendrá que venir detrás de eso. Ese concepto, ¿cómo te parece que cae en la industria? Y sobre todo, ¿cómo cae en este escenario que por lo menos la inflación haya bajado y que empiece a reaparecer el crédito? Fernando, sorprendentemente, Ujú. este escenario que vos me describís, la industria lo ve bien. Ujú. Bien. Te diría, lo ve tan bien que espera dos acciones en paralelo más. Una, relacionada íntimamente con la competitividad de cada empresa, con la baja de impuestos.
pero no te diría impuestos nacionales solo. Ujú. Ahí hace falta también una reforma, que la reforma fiscal que quedó un poco a medio camino junto con la ley bases se termine de consolidar tanto Claro. en la provincia como en los municipios. Ahí se está hablando en sectores gremiales empresarios. Bueno, hubo una reunión con Juan Paso y la Unión Industrial Argentina hace aproximadamente 10 días, en donde se está hablando de una ley nacional PYME, lo que le llaman el mini RIGI, Ujú. que tomando el esquema del RIGI es darle estabilidad a la industria. Esto, yo te digo, con esta ley se podría reactivar y tener un horizonte, este norte que yo te decía hace un ratito, más previsible, porque lo que se pediría, por ejemplo, en esa ley, yo te puedo adelantar dos temas muy puntuales que se están hablando con respecto a esta ley. Uno tiene que ver con la estabilidad a largo plazo, te diría 30 años, de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales en el sector productivo, es decir, de pymes industriales. Y el otro tema, que hay algunas conversaciones, algunos esbozos, pero que todavía no tiene mucho resultado, y que me parece que armar una ley nacional en donde las provincias, representadas por sus legisladores, puedan tener voz y voto en ese sentido, y con el respaldo de la gremial empresaria de todo el país, no digo de la industria, digo de toda la gremial empresaria, es que se está evaluando la posibilidad de que tomar una cadena de valor, que los impuestos provinciales, principalmente de ingresos brutos, lo pague el inicio de la cadena o que lo pague al final de la cadena. Vos tenés que tener en cuenta hoy que en cada transacción de una materia prima, para que llegue a una industria puede pasar 2 o 3 veces, puede ser transportada, y cada paso que se da en ese transporte de la materia prima paga ingresos brutos, entre un Con lo 6 cual ahí y un 8%. claro, hay un tema clave y que ocurre en muchos sectores que tiene que ver no solo con los impuestos nacionales, sino con ese punto que decís, el tema sobre todo de ingresos brutos y de la repetición de la aplicación del impuesto en algunos procesos productivos. Pero me quedo con un punto importante que decís, Martín, en cuanto a que en líneas generales la industria está aceptando que sea necesaria esta corrección macro y que ese mejor escenario macro le va a convenir para su actividad. Absolutamente, principalmente por dos sectores que tienen que ver con la agroindustria relacionada con el campo y el software. Bien. Esos dos sectores, si hoy la Argentina les permitiría salir a competir al mundo, pueden salir a competir sin problemas. El resto de la industria, por esto que yo te contaba, por las cargas impositivas, por la falta de infraestructura, por la falta de mercado, bueno, hoy la industria en las exportaciones generales, y esto también son datos oficiales, tiene una incidencia en la generación de divisa en la Argentina de menos del 10%. Está muy Para claro. que te des una idea. Está muy claro la incidencia que tiene, pero me quedo con ese punto, como hay un cierto optimismo o una cierta perspectiva de que hay algo más allá después de todo el ajuste. Martín, muchísimas gracias por este tiempo. Fernando, un gusto, hasta la próxima.